Pues vamos a empezar con este libro, me lo encontré por ahí. Dije, está interesante. Rabarus es una persona que mete mucho las ideas de emuná a la persona, muchas cosas de fe. Y cuando me encontré este libro dije, bueno, en algún momento vale la pena echarle una ojeadita. Vamos a verlo un tiempo hasta que sintamos que ya fue suficiente. Y ya, vamos viendo. Entonces, ahorita lo vamos a comenzar. El primer capítulo que trae es un capítulo que se llama El Camino a la Redención. Entonces, dice aquí, comienza diciendo, pues que todos realmente deseamos un mundo mejor. Todos queremos que el mundo funcione de una forma esplendorosa. Todos esperamos ya la redención, esperamos la Geulá. Entre más vemos cómo el mundo está caminando, lo que está sucediendo, las cosas que van pasando, entre más apertura y hay en todo, en toda la información, pues más nos damos cuenta que urge ya la llegada del Mashiach. Todos quieren saber qué se puede hacer para poner fin al sufrimiento. Cuando la persona llega a tener complicaciones, cosas difíciles, uno dice, ¿cómo lo paro? Y quiere llevar un mundo a una perfección. Y mucho se ha dicho ya sobre este tema. Entonces, lo que él dice ahorita es conocer de alguna forma, con la experiencia de Rabarush, que es al que estamos leyendo ahora, es a él, es entender y conocer algunas formas eh, de cómo podemos entender más lo que es este amargo exilio, lo que los judíos tienen que estar sufriendo, yendo de un lugar a otro y ser señalados y atacados y que tengamos las miradas del mundo sobre nosotros en muchos aspectos. Entonces, vamos a tratar de ver esos puntos acá. Comienza con una idea que se llama el libro de la vida. Dice que para saber cuál es esa importante causa y lo que hay que rectificar, hay que reflexionar sobre lo que dice la Torá, sobre la primera redención. ¿Cuál es la primera redención que trae la Torá? Es obviamente pues la salida de Egipto, que fue la primera vez que el pueblo de Israel fue redimido de alguna opresión de un pueblo sobre los Yehudim. Podemos aprender de ahí, del hecho de la salida de Egipto, que cómo esta puede ser algo similar o tal vez nos da una idea o nos ejemplifica de algún modo cómo tal vez podría ser esta redención final que tanto estamos anhelando. Porque cuando uno toma la Torá, tiene que entender que la Torá no es un libro de historia normal. De hecho, está escrito que los pesukim que están escritos en la Torá no vienen en orden. Puede ser que la Torá de repente esté narrando una escena y realmente esa escena pasó posterior a la escena anterior, o sea, aunque la venga a contar en ese orden. No, la Torá no viene en un orden en un libro de cuentos. Realmente hay que entender que la Torá es un manual de vida. Los consejos que trae, la actitud, las enseñanzas, cómo viene, cómo resolvieron los temas, vienen a enseñarnos cómo nosotros tenemos que actuar durante nuestras vidas. Cada cosa que está escrita en la Torá nos viene a enseñar de alguna forma lo que Hashem quiere de nosotros. Por ejemplo, como tenemos dos misiones de vida, de pegarnos a las cualidades de Hashem, cuando uno va estudiando la Torá, uno va entendiendo cuáles son sus cualidades o va viendo las cualidades de cómo se actuaron nuestros abuelos, nuestros antepasados en muchas acciones, y de esa forma vamos aprendiendo. Y por eso la Torah, como raíz hebrea, significa instrucción, significa guía. Realmente es una guía de vida. La Torah instruye a todos los que la estudian. Lo que una persona viene a estudiar Torah no es que esté estudiando un libro de historia, lo que está estudiando, como dijimos, es un libro de instrucciones y te empieza a enseñar el camino correcto que es recomendable tomar en cada situación. Y por eso queremos entender de alguna forma, él sugiere, que vale la pena comenzar entendiendo bien lo que pasó en el éxodo de Egipto y que ahí el pueblo de Israel pues tuvo que sufrir ciertas cosas y luego salir bajo ciertas condiciones. También es importante entender toda la estadía del pueblo de Israel en el desierto para entender cómo actuaron, cómo se relacionaron, qué fue lo que sucedió, las pruebas que pasaron ahí y cómo entraron de alguna forma a la tierra prometida, que eso fue también las cosas que llegaron a suceder. Y si nosotros aprendemos a entender y a sacar las conclusiones adecuadas a cada uno de los hechos que la Torah está, perdón, está narrando, entonces vamos a entender
dónde están las trampas que a veces se suceden en la vida y cómo tenemos que corregir para nosotros poder llegar a una buena redención. Cuando cuando empieza el proceso de la redención, cuando vino Moshe a Egipto para decirle al pueblo que ya van a ser liberados de la esclavitud, y durante los 40 años que estuvieron en el desierto hasta la entrada de Israel, hay muchísimas historias y muchísimos sucesos que pasaron en todos estos eventos, que Israel se estuvo queje y que no les parecía nada, que en vez decía, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué este tipo de comida? ¿Por qué tú eres el jefe y no yo? ¿Por qué tú viniste a sacarnos, nosotros nos pusieron más trabajo por ti? Y cantidades de quejas. O sea, perdón, hay un pueblo ahí que nos quiere exterminar. Cada cosa se quejaban y se quejaban. Y de este comportamiento empezó a haber resultados que, que empezaron a haber resultados de alguna manera pues, que no eran correctos. Y entonces, ¿qué salió? Salió que hay un nuevo mandamiento positivo en la Torá que una persona tiene que decir, tienes que recordar cómo nosotros hicimos enfurecer a Kadosh Baruj Hu en el desierto con nuestras quejas desde el principio de la redención de Egipto. Y eso hay que recordarlo, cómo esas quejas nos vinieron a dañar durante ese tiempo y no repetir nuevamente ese tipo de actitudes. Porque hacer eso no es que Hashem se enoje con nosotros, sino podría ser de alguna forma, para decirlo entre comillas, que puede ser que Hashem de alguna forma se siente desilusionado, que después de dar tantas cosas y todo lo que nos da, pues tú respondes de esa forma. O sea, si desde que ustedes llegan ahí, Hashem dice, bueno, ustedes se rebelan y empiezan a mostrar ese rasgo negativo de quejarse, ese rasgo negativo de lamentarse de las cosas, ese rasgo negativo de nada más dedicarse a llorar, y eso provoca automáticamente esa desilusión de Hashem y siente, bueno, ¿qué le pasa? Es como cuando un padre se molesta, Belateshvi, con su hijo, dice, si tanto le doy, y tanto estoy con él, y estoy al pendiente, lo estoy cuidando, me molesta que tanto llorique, que tanto se queje, que tanto esté diciendo como que yo no le doy nada. Si uno reflexiona de manera cuidadosa sobre todas las partes que la Torah tratan de la redención de Egipto, va a ver una y otra vez cómo la Torah describe quejas y lloriqueos del pueblo de Israel en cada una, en varias situaciones y varias pruebas que fueron viviendo en ese camino. Un ejemplo que trae aquí es, dice que cuando empezó la redención de Moshe y él pidió al faraón que dejara al pueblo de Israel salir, el faraón se negó, dijo, no, yo no te voy a dejar, ¿qué te pasa? ¿Quién es ese Dios? Y empezó a decir, no, no quería dejar salir al pueblo. Y en vez de escucharle, intensificó sus decretos, como ya lo habíamos comentado hace unos minutos. Entonces, inmediatamente los hijos de Israel fueron a quejarse con Moshe desde un principio y con Aarón. Y los culparon ahora de empeorar las cosas. Dijeron, en vez de habernos ayudado, ahora la cosa se puso peor por tu culpa. Y le dijeron en tono acusador, que vea a Hashem y juzgue lo que nos han hecho ustedes, dice, a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos, poniendo una espada en sus manos para matarnos. Quiere decir, ustedes, por su culpa, ahora nos fue peor. Cuando realmente toda la intención de Moshe era obedecer las órdenes de Hashem y liberar a los Yehudim de ahí. Sin embargo, luego ellos se quejaron. Y no solo que no agradecieron a Moshe por el esfuerzo que estaba haciendo para redimirlos y por arriesgar su vida enfrentando al faraón en su nombre, porque usted, Moshe, ¿qué necesidad tenía? Él podía haber hecho no nada y decir yo no vengo, no regreso y ustedes que se amuelen. Sin embargo, se puso en riesgo, él y su nombre y todo. Ellos lo empezaron a culpar de haber intensificado la esclavitud. En vez de reconocer el favor que le estaban haciendo, al revés. Si ellos habrían tenido alguna medida de gratitud, todo hubiera sido diferente. Si ellos hubieran apreciado los esfuerzos que hacía Moshe y entendido que era natural que el faraón no quisiera liberarlo, pues es lógico que toda la comodidad que tiene un faraón de tener tantos esclavos que trabajen para él, repentinamente te dicen que los liberes así nada más porque sí, pues es lógico que el faraón de una entrada iba a decir que no. Después de todo era altamente improbable que el faraón le hubiera dicho, claro, pues llévatelo, seguro que sí, ¿eh? Ya veniste por ellos, ay, claro, ahí están las puertas abiertas, pues váyanse. Era muy improbable, de entrada hay una defensa que no, y entonces le va a decir, claro, vete.
Entonces, la reacción que tuvo el faraón era una parte necesaria del proceso de redención que tenía que pasar el pueblo. Todo tenía que realmente empezar de una forma que el faraón de un principio se niegue, para que la redención venga de una forma formidable como vino. Pero se necesitaba empezar así. Y ellos no apreciaron esto para nada. La razón de esto, que hicieron eso, que no lo apreciaron y se quejaron en vez de agradecer, eso nada más provocó que se hizo más intenso el exilio. Y en vez de ayudar a que el exilio mejore, fue peor. Si el pueblo de Israel habría superado su ingratitud desde un principio, agradecido a Moshe en vez de quejarse, lo más probable es que el pueblo de Israel hubiera sido redimido antes. Pero como se quejaron, hicieron todo el escándalo que hicieron, y ahora se quejaron, ahora menos. Otro ejemplo que pasó, que también fue una falta de gratitud tremenda por parte del pueblo, fue que después de una serie de impresionantes plagas milagrosas, cuando ya vinieron todas para enseñar el poder de Hashem sobre el faraón en Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto ya muy bien, salió por la poderosa mano divina, ellos ya estaban saliendo de ahí, y vino el faraón y los vino a perseguir para volverlos a traer de regreso. Nuevamente el pueblo se quejó. Después de que vieron 10 maravillosas plagas y que vieron que la mano de Hashem estaba defendiéndolos, que vieron que los egipcios no les hacían nada. Y ellos empezaron a decirle a Moshe, ¿qué acaso no hay tumbas suficientes en Egipto que nos llevaste a morir en el desierto? Así le empezaron a decir en vez de decir gracias por lo que hiciste por nosotros. ¿Qué nos has hecho? Le dijeron a Moshe. Dice, tú nos sacaste de Egipto ¿para qué? ¿Para esto? ¿Para hacernos tanto mal? Eso es justo lo que nosotros te dijimos en Egipto, cuando viniste a liberarnos de ahí. Déjanos que sirvamos a Egipto, porque para nosotros es preferible servir a Egipto que morir en el desierto. Imagínense, después de todo el esfuerzo, toda la grandeza, todos los milagros, todo lo maravilloso que vieron, toda la forma tan bonita que Hashem se había portado con ellos, lo único que tiene es insultos, quejas, no estamos de acuerdo contigo. De aquí se puede entender que la situación realmente sí era peligrosa. O sea, ellos iban a morir en el desierto tal vez, y estaban muy asustados porque tenían al mar frente a ellos, a los egipcios detrás, tenían desiertos por los dos lados. Pero todo esto claramente estaba organizado por Akadosh Baruj Hu, que así tenía que ser, para que ellos se superen en cierta medida. Ellos tenían que estar ahora en un nivel de plena conciencia de la fe que tienen que tener en Akadosh Baruj Hu. Y por eso estas situaciones de dificultad vienen a eso, para medir la conciencia de fe y su nivel que tienen con respecto a estas cosas. Porque cuando vienen pruebas de alta magnitud, lo que Hashem te está probando es ver dónde está tu fe, cuánto crees en él. Porque Akadosh Baruj Hu quería que los hijos de Israel fueran probados. Es lo que él estaba buscando. Y ellos ahora, porque Hashem no te pone una prueba que no puedas pasar, sí tenían el potencial y la capacidad para superar esa prueba con éxito. Y en vez de pasarla, lo que hicieron fue quejarse. Volvieron a caer en el mismo error de un principio. Después de ver maravillas, después de ver cosas grandiosas, después de ver cómo Akadosh Baruj Hu estaba con ellos, después de ver todo eso, la prueba no la pudieron pasar. Y en ese momento sí tenían el nivel para poderla pasar, como ya dijimos, porque Hashem no te pone una prueba que no esté en tus manos superar. Hay una gran diferencia entre pasar una prueba de manera exitosa y fallar a la prueba. Lo único, según está el libro, y por eso es que este libro vino a enseñarnos, es el nivel de gratitud que la persona puede llegar a formar en su ser. Si la persona puede llegar a tener un nivel de gratitud alto, entonces fácilmente puede llegar a superar este tipo de pruebas, porque puede reconocer y apreciar los milagros que Dios le dio. Pero lo que hicieron acá fue, en vez de apreciarlo, de alguna forma, no tener gratitud, los estaban negando. Entonces, la gratitud no depende de un elevado nivel espiritual, no quiere decir que nada más un chufajá muy grande puede tener gratitud. La gratitud es un nivel básico de vida. Cualquier ser humano decente tiene que tener la capacidad de reconocer cuando se le hizo un favor y no olvidar todas las bondades que recibió de su creador, porque es algo común y simple. No es algo que tenga uno que ver. Si cualquier minuto que yo te diga, reflexiona un poco sobre todo lo que Dios te manda y te dedicas un ratito a hacerlo, en un segundo te puedes dar cuenta cuántas cosas te ha dado. En primera, pues él
Tú casi no haces nada para tener calorcito, para tener sol, para respirar y eso. ¿Qué haces? Y mucho menos cuando son milagros de la magnitud que les presentaban en Egipto, que Dios les hizo para que ellos salgan libres, mucho menos que uno puede ser ingrato. Después de ver toda la mano de Hashem en esas cosas increíbles. La persona nunca tiene que olvidar una bondad que recibió o un favor que alguien le hizo. Porque si alguien me hizo algo, ¿cómo yo puedo ser malagradecido con esa persona? Alguien se ocupó de mí. ¿Cómo yo me puedo dedicar ahorita a no tratarla bien? ¿Cómo yo me puedo dedicar a ser ingrato con esa persona? El pueblo de Israel tenía que haber recordado la gran multitud de milagros que Dios le hizo. Y tenía que haber recordado las grandes maravillas que Hashem realizó con él. O sea, tanto que sean las 10 plagas o todo lo que siguió después de las 10 plagas. El pueblo de Israel tenía que haber reconocido y apreciado qué incansable esfuerzo hizo Moshe para el beneficio de todo el pueblo de Israel en el éxito de Egipto. Y en vez de tener y reclamarle y todo, tenía que haber reconocido toda la labor increíble y formidable que hizo Moshe, porque se puso en peligro por ellos. Él, que, como ya dijimos antes, ¿qué necesidad tenía Moshe de hacer esto? Tenían realmente que haber dicho, Moshe, tú eres nuestro maestro. Muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Un agradecimiento, aunque sea. La situación ahora es difícil, Moshe, y es aterradora. Por favor, guíanos, ayúdanos a que todo salga bien como lo has hecho hasta ahora. Era muy diferente que quejarse y decirle que carecían de la más mínima decencia para poderle decir gracias por lo que él hizo por ellos. Eso es una falta de gratitud muy grande que cuando una persona la tiene dices, ¿cómo puede ser posible que la persona caiga en ese tipo de problemas? Obviamente no se podía esperar que los hijos de Israel, que fueron esclavos antes, recientemente, de un minuto a otro alcancen un nivel espiritual altísimo y un nivel de emuná increíble porque en un año, o todo lo que sucedió con las plagas y todo, y de poco a poco fueron recuperando sus niveles de fe. No se puede esperar eso, porque si no, pues ya la cosa sería muy, muy diferente. Por Hashem en este momento, al nivel que estaban, sí estaba esperando por lo menos una muestra de gratitud. Es una etapa muy temprana para poder ahorita empezar a decir que son grandes gentes de fe. Porque bajo la esclavitud de los idólatras egipcios, pues ellos se habían hundido en niveles de impureza muy grandes. Entonces no había forma. Y toda la luz de Hashem estaba oculta. No había forma de ver a Hashem en toda la impureza que vivían ahí. Sin embargo, sí podían haber expresado algo de gratitud, como nosotros dijimos, algo de aprecio, algo de agradecimiento a Hashem, algo de agradecimiento a Moshe, a Aarón. Por lo menos podían haberse abstenido de quejarse. Podrían haberse abstenido de negar el bien que Hashem les hizo. Y en vez de hacer eso, empezaron a quejar y a llorar. Entonces ellos vieron con sus propios ojos milagros fantásticos durante el periodo de las 10 plagas y como si nada. Eso es una cosa increíble. Viene una cosa difícil. Una persona a lo mejor vivió con alguien años, vivió bien, de repentinamente algo ya no funcionó. Entonces uno va a romper todo, ya la gratitud que tienes por los años de esfuerzo y de vida no sirvieron para nada. Si el pueblo de Israel habría sido agradecido, inmediatamente hubiéramos sido testigos de milagros mayores. Pero dijo, si no son agradecidos, ni siquiera tienen el nivel básico de agradecer por las cosas, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo yo puedo seguir dando cosas para hacerles cosas más grandes y maravillosas y nunca saben decir un gracias y nunca saben hacer una pequeña tefila por lo que les doy? Y eso es una cosa muy grande. En vez de eso, los hijos de Israel dijeron, es preferible para nosotros servir Egipto. Nos trajiste aquí al desierto para morir. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí algo muy raro. Los seres humanos tienen una tendencia a quejarse, dice, y se dejan engañar por la falsedad que les rodea en el mundo. Cuando llega repentinamente una situación, tú te dejas engañar por esa situación que estás viviendo y haces creer que es la única sustitución que hay y es lo que te hace ver. Los hijos de Israel, ellos dijeron, preferimos una vida de esclavitud. ¿Sabes lo que estás hablando? ¿Realmente hubieras preferido seguir siendo esclavo en Egipto, que te den látigos, que te exijan cuotas, que trabajes para otros y que nunca tengas nada para ti, que ninguna posesión sea tuya, que tú seas como un animal, que eres dominado por otros?
Realmente sabes lo que estás hablando, ni siquiera te das cuenta. Ellos ni siquiera percibían la esencia verdadera de lo que habían vivido antes. O sea, claro, si hubieran percibido lo que es vivir como esclavo, obviamente el tipo de queja que dijeron no tenía ningún valor. Decir que hubieran preferido morir todos que morir, cualquiera habría preferido mejor morir 1000 muertes en vez de continuar una vida de atmósfera tan cruel, tan fuerte como la que vivían en Egipto, donde los aplastaron, no se hacían sentir nada. Obviamente que 1000 veces hubieran preferido morir. Dijo, no, no, ¿para qué nos trajiste a morir acá? Hubiéramos sido egipcios, hubiéramos sido esclavos los egipcios mejor. Eso es vida. Entonces dijeron que mejor preferías una vida así. Entonces es una cosa absurda. Y aún más, si ellos hubieran desarrollado el rasgo de gratitud, hubieran entendido claramente que mejor es morir en el desierto 1000 veces que quedarse en Egipto con una vida y vida de esclavitud y no negar la bondad que Moshe y Hashem les habían dado. Hashem y Moshe. Entonces es increíble, increíblemente cómo la gente a veces no sabe responder por la situación que está viviendo actual. Realmente uno prefiere eso. Los israelitas habrían ponderado la verdad objetivamente. Se hubieran dado cuenta que Moshe hizo muchísimo por ellos. Y la situación que estaban viviendo ahorita, que estaban en el desierto, teniendo a los egipcios atrás, el mar delante y eso no se trataba de la culpa de Moshe. Tenían que haber entendido que lo que estaban viviendo ahorita no es culpa de nadie. Es la situación que Hashem está poniendo ahorita para probarte. Es como una persona está viviendo una situación X que él no la provocó. Repentinamente la situación le viene y la persona se empieza a quejar con el que le está provocando la situación de manera indirecta. Si a ti te viene una prueba así, aparentemente, o sea, tú tienes que entender claramente que Hashem te está probando para que tú veas cómo reaccionas, para que tú agradezcas, para que tú veas gracias por todo lo que me das y entiendo que es una prueba, ayúdame a pasar la prueba. Y así una persona puede llegar a apreciar realmente si es bondadoso o no. La siguiente es otra manifestación de ingratitud que tuvo el pueblo de Israel fue en el Mar Rojo, cuando se partió el mar. El pueblo había estado unos días sin agua. Ya llegaron, Mar Rojo, salieron, no tenían agua, llegaron a un lugar llamado Mará. Mará se traduce como amargura. El agua ahí era amarga, por eso lo llamaban así el lugar. Y entonces fueron con Moshe y le dijeron en Mará, ¿qué vamos a beber? No hay agua, vamos a morir de sed. Y le empezaron otra vez a chillar, pero ya habían cruzado el mar, ya vieron las plagas, ya cruzaron el mar, ya se salvaron de los egipcios, ya están del otro lado. Ellos tenían que haber dicho muchas gracias por todos tus esfuerzos, dice, que has hecho en nuestro nombre. Gracias por todo lo que has dedicado tu tiempo para nosotros, por dirigirnos como guía. Ya nos trajiste hasta acá. Por favor, Moshe, rézale a Kadosh Barujú por nosotros. Y así vamos a tener agua. Pide también, porque nosotros confiamos plenamente en ti. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quejaron mejor y empezaron a decir que todo estaba mal. Y ahí enseñan nuevamente, aparentemente, que no tienen ningún deseo de ser redimidos de nada. Y otra vez empiezan a enseñar que prefieren vivir en la oscuridad que vivían. Y eso está equivocado. Ellos no querían elevarse del estado de oscuridad que habían vivido ahorita. No quieren otra vez, tienen la oportunidad de elevar su tiempo, de ser un pueblo lleno de fe, lleno de muná. Otra vez tienen ese potencial y en vez de hacer eso, otra vez empiezan a decir que ellos están muy enojados, que se salieron de Egipto, que tal vez hubiera sido mejor seguir siendo esclavos cuando es absurdo decidir así, como si fuera que este pueblo realmente ahorita le está haciendo un favor a Moshe, como diciéndole que no funcionó todo tu plan, Moshe. Te dijimos que no nos sacaras, nosotros te hicimos a ti el favor de sacarnos de Egipto, qué bueno que no era, míranos ahora, sedientos, no tenemos ni qué hacer. Aquí vemos que no hay ninguna dedicación y ningún sacrificio de ninguna especie, porque cualquier pequeña dificultad que les venía ahorita, que aparentemente era un desafío insuperable, era motivo de queja. Cualquier cosita me voy a quejar.
¿Por qué? Y porque a mí, y yo no sé, y yo no quiero. Y entonces toda esa falta de fe que tenían vuelve a renacer otra vez. Entonces todo este exilio es una situación en la que las personas realmente en muchísimas ocasiones se ve que no desearon vivir una verdad de acercarse a Kadosh Baruj Hu como tenía que ser, sino que estaban dispuestos a renunciar a su situación de vida a cambio de un poco de consuelo, incluso por agua. Si toda tu meta en la vida es pegarte a Hashem, utilizan el pretexto que tenemos sed para despegarse de Hashem, tipo lo que pasó con Esab. Él podía haber sido pegado a Hashem en todo. Tenía hambre, dame de comer, ya me diste de comer, es suficiente para abandonar toda mi meta. Tú estás luchando toda la vida por una meta, te están ayudando a correr, a llegar a un camino, a alcanzar la fe. Ya que cruzaste muchos años trabajando para pegarte a Kadosh Baruj. En un momento que padecen sed, están dispuestos a cambiar toda su misión de vida por un poquito de agua, que obviamente la iban a tener, porque hasta ahorita a Kadosh Baruj Hu no los ha abandonado en ningún momento. Entonces ellos malinterpretaron la libertad creyendo que, que, el, que es la libertad, que es poder cumplir todos mis deseos materiales y vivir de manera confortable. Entonces, si yo te diría, según el pensamiento de ellos, ¿qué se llama ser libre? Ser libre se llama tener el derecho de poder cumplir todos mis deseos, todos mis placeres, a la hora que yo quiera, como yo quiera, de la forma que yo quiera, y vivir de la forma más confortable posible. Si me está tirado en el sillón o abajo de un camastro, tomando el sol, si es que el sol es agradable, si no es agradable, pues también que no haya sol, y una persona empieza a pensar que eso es lo que la persona tiene que hacer para realmente ser libre. La verdadera libertad, se ha dicho muchísimas veces en clases, es poder alcanzar y correr detrás de una misión y de un propósito en este mundo. Porque el que entiende que este mundo es pasajero y sabe que este mundo veniste a cumplir una misión y un propósito, la verdadera libertad es poder llegar a hacer cosas en cierta situación que venga y en ciertas pruebas que te vengan y en todas las cosas que te vengan para poder cumplir la misión que es cumplir esa meta de lo que venimos aquí. Porque si tú mides esta vida, toda la vida es un exilio que está ahí. Si tú nada más crees que viniste acá a cruzar este exilio para nada más alcanzar, para alcanzar deseos materiales y confort, entonces toda tu vida no tuvo ni propósito, no tuvo ni finalidad. Entonces, si tú entiendes que esta vida veniste con un objetivo claro, y parte de los objetivos que se nos han dicho siempre es podernos pegar a Kadosh Baruj Hu y estar junto a él y copiar sus cualidades, entonces por lo menos estás luchando bajo un objetivo y una meta. Y eso es lo que por lo menos te da un sentido. Otro tema de ingratitud que también se vio con el pueblo de Israel fue que después de que Moshe ya endulzó las aguas de Mará, porque Hashem le dijo, lanza una rama, se hizo rama y el agua se endulzó. Ya tomaron agua, que era la queja que tenían ahora. Y los hijos de Israel ya continuaron su viaje después de que ya vieron las plagas, que ya se les partió el mar rojo, que ya les endulzaron Mará, que vieron que Hashem no los abandonó. Ahora van por el desierto de Tzin y empiezan allá a quejarse y empiezan a decir, y dice el Pasuk, y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y Aarón en el desierto y les dijeron, si solo hubiéramos muerto en las manos de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne, comiendo pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han sacado este desierto para matar a toda esta congregación de hambre. Otra vez. No te acabo de endulzar el agua. No acá Baruj Hu no se ha despegado de ti. Otra vez estaban ellos dispuestos a renunciar a toda la redención y a toda la misión de vida y a todo el objetivo y a todo el propósito. ¿Para qué? Para poder llenar sus estómagos de que una olla supuesta que tenían de carne en Egipto que nunca existió y los panes. O sea, el objetivo otra vez lo convirtió en un objetivo mundano. Lo que queremos es llenar nuestro estómago y el verdadero estado de retención no era ese. Porque la verdad es que la misma Mishnah te dice,
es preferible que la persona o la persona debe de comer pan con sal, agua en mesura, o sea, con poca cantidad, sobre el piso dormir y cosas así. Que dice que no tiene uno que buscar la mayor cantidad de placeres en ninguno de esos sentidos. Entonces, la persona verdaderamente libre cuando recibe vida y tiene, cuando corre sobre un sentido de vida, porque eso es lo que la persona tiene que hacer cuando uno está aquí. Si la persona es libre de sus necesidades corporales y urgencias constantes, entonces ahí la persona puede decir que ahora sí ya es verdaderamente libre. La persona que busca un sentido de vida en los deseos físicos, que solo son fantasías, que la persona nada más quiere tener puro, como dijimos antes, ese tipo de sueños cumplidos, realmente esa persona, lo comenta aquí en el libro, es esclavo de su cuerpo, que su cuerpo es transitorio y se va cada vez debilitando más, y va cada vez menos fuerte y menos placer le puedes dar a tu cuerpo y es limitado. Porque no hay peor esclavitud que la persona sirva a su cuerpo, que es limitado y que poco a poco se va desgastando, sin que la persona tal vez no lo nota de manera inmediata y cuando la gente ya lo nota ya piensa que es demasiado tarde y esa es la peor esclavitud. Y entonces, según esta idea, podríamos decir que el principal dolor que tiene Akadosh Baruj Hu frente a nosotros es estas acciones inapropiadas y no actuar como personas decentes de saber decir gracias a las cosas que se nos ponen delante. Un ser humano digno está muy agradecido por todo lo que se hace por él. Si tú quieres realmente que se hable de ti que eres una persona digna, no dejes nunca de decir gracias por todo lo que hacen por ti, porque eso te hace una persona realmente de nivel y eres una persona normal, ¿eh? No creas que tienes que ser no, no eres el gaón. Una persona normal que sabes decir gracias a las cosas. Y eso es todo lo que uno tiene que hacer. Incluso si es un hombre materialista que solamente busca placeres de su cuerpo y niega la libertad espiritual, que es la principal libertad, tiene que por lo menos aprender a decir gracias. Por lo menos, o sea, aunque sea que nada más busca materialismo, porque la persona tiene que saber que siempre puede acudir a Kadosh Baruj Hu y decir a Hashem, ayúdame realmente a ser bien agradecido y ayúdame a expresar mi gratitud de manera correcta, por favor, y ten misericordia por mí, porque los problemas de la vida ocultan mi posibilidad de decir gracias. Es increíble cuando tú haces tefilá, ahorita pensé, cuando una persona está sufriendo un problema, una persona lee esto y dice, bueno, voy a empezar a hablar de gratitud. Y ya quieres empezar a agradecer, así es tu plan de tefilá. Pero en vez de hacerlo, lo que haces es que empiezas directamente a hablarle a Hashem de tu problema. No quiere decir que no es válido hablarlo. O sea, obviamente, pues, cuéntale todo tu problema y dile, pídele y ruégale que lo resuelva. Pero empiezas de una forma, es decir, gracias a Hashem porque me das vida, porque me das salud, porque por favor, resuélveme esto y esto, y gracias, y resuélveme, y le vuelves a pedir. Y nuevamente empiezas a pedir y a exigir y a solicitar. No quiere decir que esté mal, pero decir gracias es algo tan elevado, porque la gente realmente está suplicando misericordia divina de alguna manera y sabe de quién vienen las cosas y él es el que te pone a prueba y de esa forma a la hora de agradecer está reconociendo la grandeza de Boreolam de una forma limpia y decente. Está escrito todos estos ejemplos que hablamos antes, tristemente o de alguna forma ilustran una tendencia aterradora, porque enseñan cómo la gente en vez de decir gracias a veces se comporta mal. Después de que el pueblo atestiguó milagros y maravillas que nunca se habían visto o experimentado, ni en cantidad, ni en calidad, al encontrar algún tipo de prueba difícil, otra vez se vuelven a quejar. Entonces, observa eso, o sea, las pruebas difíciles vienen nuevamente para yo otra vez probarte, para ver qué tal te comportas con el tema de la queja. Instantáneamente después de salvaciones impresionantes que alcanzaron a ver ellos en todo su transcurso, desde la salida de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, ellos negaron cantidades de veces las bondades de Akadosh Baruj Hu
y el hecho que Dios mismo los había sacado de la aplastante esclavitud a la verdadera libertad. Ahora ellos van a poder decidir, se van a poder pegar a Hashem. Y eso es una cosa increíble. Esta historia de ingratitud proviene de una amnesia selectiva. Es olvidar los maravillosos favores de Hashem. Por ejemplo, la prueba de Mará, la que dijimos antes, que la vuelvo a recordar aquí, la del agua. Los hijos de Israel no pudieron encontrar agua potable durante 3 días. Y este incidente ocurrió inmediatamente después de todos los milagros increíbles de las plagas de Egipto y la partición del Mar Rojo. El poderoso ejército egipcio fue derrotado, habían muerto todos los egipcios en el mar, sin que un solo israelita moviera un dedo. Y a pesar de la maravillosa intervención divina de Akadosh Baruj Hu que ellos atestiguaron, los hijos de Israel se quejaron por esta dificultad del agua. Y así explica Rashi en ese pasú, que Hashem les dio una prueba de fe y que vio su terquedad al acercarse a Moshe de manera respetuosa y en vez de haberle pedido bonito, llegaron a quejarse y a insultarle. Ellos tenían que haber dicho a Moisés, perdón, a Moshe, pide misericordia por nosotros para que podamos tener agua para beber. Y eso es una muestra de gratitud. Y en vez de haberse quejado. Y Rashi enseña ahí que acercarse a Moshe de manera respetuosa y pedirle que recen por ellos por misericordia, esa era una acción muy aceptable, viviendo lo que están viviendo ahora. Pero cuando los hijos empezaron a quejarse, todo Israel dijo, ya no aguantamos, ellos manifestaron el rasgo de ingratitud tan malo que tenían grabado en su ser, que no sabían agradecer por cosas simples. Aunque ahorita la estaban viendo muy mal, pero no le agradecieron los momentos que estuvieron bien en ningún momento, ni confiaron en él nuevamente. Y esto lo que dijo Rashi pone en manifiesto la fina línea entre una petición de clemencia, que eso sí es permitido y deseable, que la gente le puede pedir a Hashem, Te Rahmanu por mí, ayúdame a mí y eso, que una queja. Porque a Hashem no le parece nada que nos quejemos, porque nos manda todo para bien. Quiere decir que no entendemos a fondo lo que hace Hashem por nosotros. Nosotros vemos por afuera, no vemos a fondo el contenido de lo que Hashem hace por nosotros. De hecho, hay gente que cuando reza lo hace de una forma sin querer, o sea, no es que no estamos criticando a nadie, reza quejándose de lo que está viviendo. Y dice que un rezo que viene frente a Kadosh Baruj Hu en forma de queja, no solo que no es respondida, sino que estimula de alguna manera sentencias más duras sobre él mismo, porque no está haciendo lo que tiene que hacer en base a la prueba que le está viniendo. Quejarse no es la forma correcta de reaccionar a las cosas que Hashem nos pone delante. El mismo Shulchan Aruch, en el libro Ora Haim, dice ahí que si una persona piensa que sus oraciones tienen que ser respondidas, ya de entrada él ya, o sea, tienen que ser respondidas. De un principio ya está despertando juicios severos sobre sí mismo. Pero si una persona confía en sus propios méritos y no en la bondad de Dios, sus obras son revisadas de manera exhaustiva, porque dice, yo me lo merezco, no merezco vivir esto, lo que estoy viviendo no es para mí, y empieza a mostrar que Barminan lo alen, Hashem está haciendo una crueldad sobre él. Eso más y más muestra que el juicio tiene que ser más severo sobre esa persona, porque la persona no está actuando de la manera correcta cuando algo le viene mal, y eso de ser demandante en una tefilá o ser quejón en una tefilá no es nada correcto. Es una forma de ser claramente mal agradecido a todas las bondades que Hashem nos manda. Entonces acá él dice que la persona está obligada a dejar de lloriquear por las cosas que le vienen. Todos estos ejemplos anteriores realmente son una parte de muchas quejas que estuvieron registrados en todo el libro de Shemot.
la queja que más colmó la paciencia, puede decir que fue la que hizo derramar el vaso lleno de quejas, fue el llanto gratuito que tuvieron al momento de presentarse a la tierra de Israel antes de entrar. Cuando empezaron a escuchar las palabras de los espías, después de haber visto cómo Akadosh los cuidaba en el desierto, y los espías hicieron una calumnia contra la tierra de Israel, que eso fue en el libro, en la Perashá Shelach Lecha, ahí Hashem le dijo al pueblo: ustedes lloraron un llanto gratuito y ahora yo estableceré que lloren a lo largo de las generaciones. Porque tanto ya les di, tanto ya los vi, tanto he esforzado, tanto les he dado, todo, les di la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Yo la voy a cuidar, la tierra es para ustedes. Y vienen y lloran sin motivo. El llanto innecesario provocó un castigo devastador sobre el pueblo. Ahora Hashem dijo que van a llorar el pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Quiere decir, a lo largo de las generaciones, miles de años de exilio terrible, el pueblo de Israel va a tener que estar derramando llanto sin motivo. Y van a estar llenos, perdón, van a estar derramando llanto y ahora Hashem va a dar pequeños motivos para hacerlo. Y va a estar, y eso provoca que haya sufrimientos y penurias para el pueblo de Israel. El haber llorado sin motivo es una cosa muy delicada. Akadosh Baruj Hu decretó para los israelitas que por causa de este pecado de los espías que se dedicaban a hablar mal de la tierra de Israel, por haber hablado así, ahora es un decreto para todas las generaciones. O sea, ¿cómo puedes tú piensa un poco? ¿Acaso el pueblo de Israel realmente merece semejante castigo por generaciones solo porque los que iniciaron esa cadena de generaciones, ellos lloraron sin verdadera causa una noche? O sea, una noche, un llanto de una vez. Ahora todo este sufrimiento de todas las generaciones, cada generación, que no necesitamos ni siquiera mencionar en esta clase las cosas que han sucedido durante este exilio. La destrucción de los dos templos sagrados, las, la- las torturas que ha sufrido el pueblo de Israel en muchísimos países, muertes de millones que han afectado a judíos a lo largo de este prolongado exilio. Y eso fue por un llanto gratuito de una noche. O sea, ¿realmente eso se siente que es justo? O sea, ¿se siente como una noche puedo provocar esto? ¿Cuántos problemas y sufrimientos hemos tenido que vivir? Hecho problemas en los esposos, esposo y esposa, problemas maritales, cosas extrañas en los matrimonios, o barminan enfermedades fatales, o accidentes de tráfico, cosas de terror y graves problemas económicos. Y eso nada más es como que la punta del iceberg de todas las tribulaciones de esta generación. O sea, estas pruebas, todo lo que hemos tenido que soportar, son por causa de que el pueblo de Israel lloró de manera innecesaria una sola vez. El día uno que venían hicieron llorar, realmente esto se siente terrible después de todo que hicieron. Ellos no participaban en actos de lujuria, ni adoraron ídolos, ni nada. Todo lo que hicieron fue que llorar una noche sin motivo. Y ahí es donde está escrito que todo va a venir así. ¿Realmente así es? O sea, Carlos Juárez se decretó, ¿por qué hizo así? De tener que sufrir semejante castigo generacional una y otra vez, y una y otra vez, por un llanto gratuito. No hay ninguna transgresión clara. No se ve ningún pecado tan severo que provoque esto. Llorar nada más. O sea, se ve aquí claramente que la transgresión más fuerte que puede tener el pueblo de Israel, que fue lo que pasó aquí, que, que, que pasó, porque otras transgresiones ni siquiera ni una milésima de este castigo reciben. O sea, ningún pecado realmente es tan duro como este pecado que el pueblo hizo de llorar sin motivo. La peor cosa que pudieron hacer, que tuvo un castigo tan severo y duro como este, fue esto. Entonces, ¿qué responde aquí el libro? Él dice así: Akadosh Baruj Hu
desprecia la ingratitud más que cualquier otro pecado. Porque ser grato es algo realmente valioso. Realmente es la base de todo principio moral. Decir gracias es la base del origen de tener una moralidad buena. Y Hashem desprecia mucho que la persona sea ingrata. No puede soportarlo, o sea, nosotros no podemos hablar por él, pero nos muestra que no se puede soportar el lloriqueo y mucho menos un lloriqueo sin motivo, porque Hashem es plenamente consciente de que la gente tiene malas inclinaciones y que está dominada muchas veces por su deseo. Y aunque esto es muy despreciable, estos fallos humanos no se acercan en ningún aspecto al mal rasgo de ser ingrato, ni siquiera ni nada. O sea, miren todas las bondades que Hashem hace por el hombre. Le da la vida, lo rodea del bien, lo eleva de las alcantarillas de la promiscuidad, lo levanta de los deseos del cuerpo. Hashem personalmente opera sobre cada parte de nosotros. Hashem nos da de comer, hace que nos haga provecho la comida, nos da salud, nos da familia, nos da sustento, nos da ropa para taparnos. Y después de una vida plena de bondades y salvaciones, la persona todavía se queja, todavía empieza a llorar lágrimas sin fundamento. Entonces Hashem te enseña que quejarte y lloriquear son las cosas peores de forma de comportamiento que una persona puede tener en esta vida. No alcanzar a ver las bondades que Dios te manda es una pobreza tremenda en el hombre. La razón principal que el castigo por llorar innecesariamente en el desierto continúa hasta el día de hoy es, de alguna forma, que trabajemos ya en ello, por favor, es porque continuamos llorando y quejándonos hasta el día de hoy. La gente se sigue llorando y quejando por todo lo que no va exactamente acorde a los deseos que la persona quiere. Si no salió como yo quiero, automáticamente me voy a quejar. Si las cosas no funcionaron como yo decía que tienen que funcionar o no salen bien, lo primero que voy a hacer es quejarme. El exilio de hoy no es por lo ocurrido miles de años atrás. Eso ya fue como que la raíz. Es porque aún seguimos todavía cayendo en el mismo error. Nos estamos quejando y llorando todo el tiempo. Hashem desea que rectifiquemos este pecado y lo quitemos de nosotros, quitemos esta ingratitud. Que ya la quitemos de una vez por todas, que rectifiquemos este mal rasgo de carácter. Que de esto puede hacer que este exilio termine rápido si lo corregimos. En otras palabras, no estamos siendo castigados por las lágrimas en el pasado. No esas son las lágrimas que hoy en día siguen mostrando la dificultad del día a día. Es por el hecho que todavía seguimos llorando en vano cuando no alcanzamos a ver en una prueba todas las bondades que Dios nos manda. Las palabras de Hashem dice, yo estableceré que lloren a lo largo de las generaciones, significa que en tanto que el pueblo de Israel llore, los dinim, desde las leyes o los decretos divinos, que son divinos muchas veces que se ven severos, son despertados y son invocados por la misma ira divina que tuvo Hashem, que fue invocada en el desierto cuando lloraron de forma gratuita. Por lo tanto, solo cuando el terrible mal rasgo de ser ingrato se ha desarraigado de la persona, puede llegar la redención completa sin demora alguna, porque la persona ya aprendió a no llorar así nada más porque sí. Entonces, Bezrat Hashem, creo que es buen momento para acabar. Es la primera clase de muchas de este tema. Vamos a aprender a ser gratos, a agradecer a Boreolam por cómo cada cosa, cómo hacerlo, cuál es el proceso. Y les agradezco mucho su asistencia. Pues ya reiniciamos y que Hashem los bendiga y Shabbat Shalom.